Vamos a empezar con Hechos, capítulo 6, versículo 4. Hechos 6, versículo 4. Y todos sabemos que el libro de Hechos nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, las primeras personas que siguieron el caminar cristiano, que formaron la primera iglesia, esa comunidad donde se reunían para hablar de Jesús. Se reunían para hablar de su mensaje, de lo que Él había hecho mientras estuvo aquí en la tierra. Ok, entonces Hechos 6:4, pero vamos a empezar desde el 1. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Amén. Entonces quiero que nos fijemos en dos partes, versículo 4 y el versículo 7. El versículo 4 dice que estas personas como que ya estaban creciendo y no estaban organizadas, entonces cada uno no se definía cuál era su función, qué es lo que tenía que hacer. Todos ayudaban en lo que se tenía que hacer. Sin embargo, hubo unas personas que les gustaba, digamos, que se dedicaban más a la palabra, y ellos dijeron: permítanos, por favor, que nos dediquemos a la palabra, a la oración, y otras personas puedan apoyar en las demás áreas. Y así fue. Pero el versículo 7 dice también que crecía. ¿Qué es lo que crecía? La palabra. Y luego que crecía la palabra, ¿qué sucedió? El número de discípulos se multiplicaba. Entonces, algo muy importante para que haya crecimiento es que los que están ahora puedan tener un crecimiento en la palabra. ¿Por qué creemos que puede ser así? Porque cuando nosotros queremos predicar a las demás personas, cuando queremos hablar de Jesús a los demás, necesitamos tener en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente la palabra, porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Amén. Escuché muchas veces que decían: bueno, comparte tu testimonio y ya vas a ganar a las personas. Está bien, puede ser un primer paso, pero ¿qué sucede al compartir tu testimonio? ¿Pero qué sucede después de que la persona tiene un problema y viene hacia ti pidiendo consejo? ¿Qué le vas a responder? ¿Tu testimonio otra vez? Necesitamos tener palabra en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, los que estaban aquí de la primera iglesia eran conscientes de que necesitaban formarse, que necesitaban estudiar la palabra, conocer la palabra de Dios, para que de esa manera pudieran multiplicarse. Ahora, ¿por qué estamos en estas semanas incidiendo en la palabra? Porque en nuestro corazón y el corazón de los pastores también está que volvamos a tener el estudio bíblico, que tengamos las clases bíblicas como antes teníamos, ¿recuerdan? Después de las reuniones nos quedábamos a estudiar. Había clases donde los demás aprendían la palabra de Dios. Entonces queremos nuevamente que ustedes sean conscientes, que nuevamente crezca ese interés por la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, porque de esa manera también nos va a ayudar a crecer, primero como personas, pero también como iglesia. Amén. No debemos contentarnos solamente con los que estamos aquí,
sino que tenemos que mirar hacia afuera, las personas que están afuera, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, que necesitan conocer de Dios y necesitan también que tú le des una palabra, no solamente un consejo, sino la palabra de Dios que salga de parte de ti para bendecir a otras personas. Y entonces, Hechos nos está hablando de esto, lo importante que es. Y nosotros como cristianos sabemos lo que es un devocional, sabemos lo que es la alabanza, la adoración, sabemos lo que es estudiar la Biblia. La última vez que compartí justamente les hablé de eso, pero necesitamos más allá de información, más allá de información necesitamos una transformación. Y la transformación a nuestra vida va a venir cuando nosotros apliquemos la palabra de Dios, cuando nosotros practiquemos lo que dice la Biblia. ¿Amén? Nosotros leemos, ok, pero la transformación va a venir cuando nosotros practiquemos, obedezcamos lo que dice la Biblia. ¿Cuántos quieren una transformación en su vida? ¿Amén? Necesitamos cambiar muchas cosas en nosotros. A nosotros mismos no nos gusta a veces cómo somos, ¿ok? Luchamos con nuestro carácter, con los impulsos que tenemos, con los malos hábitos y intentamos cambiar en nuestras fuerzas. Pero la transformación verdadera, como les dije al inicio, solamente Dios lo puede lograr. Amén. Dale un aplauso a Él si lo crees. Un aplauso fuerte para Dios. Gloria a Dios. ¿Qué significa la Biblia para mí? Es un libro más, es una aplicación del celular que está ahí, que lo abro el domingo nada más, es un pasatiempo. ¿Qué es la Biblia para mí? Es la obra o el libro que me obliga a leer una persona o mis padres, pero la Biblia es la voz de Dios que me habla en todo momento. Amén. La Biblia es la voz de Dios que me habla o que me quiere hablar en todo momento, pero yo tengo que estar dispuesto a escuchar. Es una bendición tener la palabra de Dios en nuestra vida a lo largo de tantos años. Siglos, miles de años han pasado. Cuando Jesús estuvo en la tierra ya existía la palabra, existía el Antiguo Testamento. Es por eso que Jesús, muchas de las cosas que dijo y que están en letras rojitas en el Nuevo Testamento son partes del Antiguo Testamento, porque Jesús también leía. Amén. Dentro de la cultura hebrea es muy importante y necesario que los pequeños hasta los 13 años sepan no solamente leer, sino que se aprendan de memoria la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y Jesús, obviamente, como parte de esa cultura, sabía, entendía la palabra. Nosotros tenemos la obligación como líderes, como cristianos, de hablar la palabra de Dios. Muchas veces la palabra nos va a confrontar, muchas veces vamos a encontrar cosas que no nos gustan, que quisiéramos cambiar en la Biblia, pero no se puede. No podemos cambiar la palabra de Dios. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Amén. Según de Timoteo 3:16, yo creo que algunos ya lo saben de memoria. Según de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Analizamos nuestra vida y pensemos qué buenas obras hemos hecho en esta semana, en estos días. Algunas o ninguna, pero Dios quiere prepararte para que tú hagas buenas obras. Dios quiere que tú cumplas el propósito que Él tiene para tu vida, para tu familia. ¿Y qué necesitamos?
Necesitamos la palabra. La palabra nos va a ayudar a que vayamos por esa senda, por ese camino del propósito de Dios. Les dije la vez pasada también que la Biblia es luz que nos alumbra en la oscuridad. Vivimos en un mundo de oscuridad, pero también les dije que a veces la oscuridad está dentro de nosotros, pero la Biblia va a traer luz. Sin embargo, el enemigo no quiere que nosotros nos demos cuenta de eso, y va a poner muchas distracciones, va a poner en tu mente muchas cosas en que pensar, muchas ideas equivocadas acerca de buscar a Dios. Pero ¿qué encuentro en la Biblia? Número 1, en la Biblia encuentro palabra de justicia. Dios quiere lo mejor para mí. Amén. Repite en tu lugar: Dios quiere lo mejor para mí. Pero hay un problema grande, es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. En vez de buscar lo bueno, nuestra naturaleza es siempre buscar hacer lo malo. Por el pecado original buscamos eso. Sin embargo, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y es por eso que Él te escogió, Él te llamó, Él te transformó, te cambió, y estás en este lugar. Pero que estés aquí o que estemos aquí no significa que ya no hay oscuridad, ya no hay pecado. Todos los días fallamos a Dios, pero Él quiere darnos siempre una oportunidad. Tal vez no robamos, tal vez no tienes ídolos, pero somos muchas veces rebeldes o somos tibios. Cuando una persona nos dice tienes que hacer eso, pensamos, pero ella no sabe o él no sabe lo que estoy pasando, no me entiende. Sin embargo, muchas veces Dios nos pide que obedezcamos aunque no entendamos. Amén. Y muchos de los personajes que están en la Biblia tuvieron que obedecer sin entender. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque tuvieron fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Salmo 107, vamos a leer. Salmo 107. Estamos hablando ahora acerca de qué encuentro en la Biblia. Salmo 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Algunos dicen moraban en oscuridad, estaban en aflicción. Esta es una alegoría de cómo muchas veces nosotros nos sentimos. Las personas que están en un tiempo pasando depresión, pasando dolor. La enfermedad física muchas veces también afecta el alma. Nos desanimamos. Imagínate que vas al doctor para hacerte un chequeo. Yo se lo contaba el otro día a un amigo, fue a que le haga una revisión de la próstata y el doctor le dijo, bueno, tienes cáncer al colon. Imagínense que va por una revisión y le sale otro resultado. ¿No creen que el alma, lo que siente esa persona, cambia de un momento a otro? ¿Verdad? Imagínense una persona que está pasando por eso y encima sumaba los problemas de casa, los problemas económicos, cómo se encuentra aprisionada sin saber qué hacer. Pero muchas veces tenemos la solución en buscar a Dios y no lo hacemos. Preferimos estar en esa prisión, en esa aflicción y no buscamos a Dios, pero hoy es el día en que el Señor nos está diciendo que tenemos que salir, que tenemos que romper todo eso y empezar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Dios es justo y Él quiere hacer justicia con nosotros. ¿Cómo Dios aplica su justicia? Él nos da su amor, su misericordia, pero nosotros tenemos que aprovechar eso, tenemos que volvernos hacia Él. Y si el enemigo por un momento pone duda en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que renunciar a eso
y elegir agradar a Dios a pesar de todo. ¿Cuántas veces hemos tenido que elegir a Dios? Hemos tenido que rechazar las cosas que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Y tal vez no es fácil, pero sí es posible, porque Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Dale un aplauso a Él. Y ahí también en el capítulo 107 vamos a leer el versículo 17 al 20, el mismo capítulo. Vamos a ver. El versículo 10 nos hablaba de que estaban aprisionados. Y ahora vamos a ver el versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero, versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Envió su palabra, dice, y los sanó. ¿Qué es lo que sana? La palabra se convierte en medicina. Amén. Para el alma afligida, para el espíritu angustiado, para la persona que está pasando una prueba muy difícil. Dale gloria a Dios. La palabra es la medicina que necesitamos. Todos en ese tiempo, creo, más de uno o más de 10 he escuchado decir: qué frío hace, estoy resfriado, estoy agripado, me siento mal, nunca me había pasado esto. Y todos corremos al médico, a la farmacia, pero la palabra es medicina. La palabra se convierte en medicina cuando nosotros la practicamos, la declaramos. Cuando a pesar de la situación que estemos pasando, nosotros declaramos palabra de fe: Dios es mi sanador, Dios está conmigo, Dios me levanta, Dios me ayuda y me protege. Ahí estamos pasando la flotación, estamos poniendo la medicina a nuestra alma. Entonces, en la Biblia encuentro palabra de justicia. No estoy solo, sino que Dios quiere ayudarme. Número 2, en la Biblia encontramos palabra de vida. Hemos escuchado muchas veces y hemos hablado de que para que la palabra sea viva, para que la palabra traiga vida a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, es necesario aplicarla. Amén. Y vamos a ver en Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. ¿Hace cuánto Dios envió su palabra? ¿Dónde empezó Dios, nuestro Padre, a dar su palabra? Desde la creación. Y dijo Dios, ¿verdad? Y dijo Dios. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? Escrito está. ¿Recuerdan? Cuando Jesús decía escrito está, estaba refiriéndose a lo que Dios ya había dicho. Entonces Dios ha enviado su palabra hace muchos años y su palabra se ha cumplido.
se cumple en la creación, se cumple también en nuestra vida y se va a seguir cumpliendo. Amén. Cada promesa que está en la Biblia se va a cumplir sobre nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cada promesa que está en la palabra se va a cumplir. Porque vemos que cada cosa que Él ha dicho, aquello para lo que envié, como dice aquí, ha sido prosperado, se ha cumplido. Algunas personas asisten, eso es en otro lugar, ¿ya? En algunas personas asisten y escuchan la palabra, pero sus vidas siguen iguales. ¿Por qué? Falta la práctica, falta obedecer, porque no la aplicamos, no obedecemos, no actuamos, no creemos y no declaramos la palabra. Y la palabra sin aplicación se convierte solamente en información. La Biblia como información, como un libro más, solamente se convierte en algo que no va a tener un poder sobre nuestra vida. Pero si la palabra, la Biblia la aplicamos, entonces va a haber una transformación. Si lo que está aquí la aplicamos, obedecemos, creemos en primer lugar, va a haber una transformación en nosotros. Juan 14, 23, 24. Juan 14, 23, 24. Jesús habla aquí, está en letras rojitas. Dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Jesús dice que hay dos tipos de personas: el que tiene su palabra y la guarda en su mesa de noche. ¿Sí? Acá dice el que le guarda su palabra, el que la guarda. No está hablando de manera literal. Guardar significa cumplir, obedecer, retener, proteger, obedecer principalmente. Entonces Jesús está diciendo: hay dos tipos de personas. La persona que obedece lo que dice la palabra y la que no obedece. El que obedece, dice Él: mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Va a haber ¿qué cosa? Una relación, va a haber comunión. A veces solamente buscamos a Dios en los momentos difíciles, pero Él no quiere que lo busquemos solamente en los días malos. Él quiere estar con nosotros todos los días. Él quiere estar con nosotros todos los días. Pero dice: el que me ama, mi palabra guardará. Dios nos ama y por eso es que siempre nos da oportunidades. Más allá de que cualquier otra persona pueda darnos, Dios está dispuesto a darnos una nueva oportunidad cada día. Si hoy salió mal, mañana con Dios tienes otra oportunidad. Pero eso no significa que dejemos para mañana todas las cosas. Hoy es el día, como dice la palabra, de salvación. La mejor manera de demostrar que amamos a Dios es cuando obedecemos su palabra. Y número 3, estamos hablando de qué encuentro en la Biblia. Número 3, encuentro palabra de salvación. Palabra de salvación. Juan capítulo 1, versículo 14. Vemos aquí, Juan nos está contando en el capítulo 1 cómo fue el principio,
de la creación y todo lo demás. Y en un momento, en una parte, empieza a hablar del verbo. Si lo vemos literalmente, ¿qué es el verbo? ¿Verdad? ¿Recuerdan sus clases de lenguaje? El verbo es la acción. ¿Qué pasa en una oración si no hay verbo? ¿Va a ocurrir algo? Que esté presente el verbo va a implicar que algo cambie. ¿Ok? Puede estar solamente el sustantivo, está la persona, pero el verbo le agrega un propósito, una acción, un cambio. Entonces Jesús vino a cambiar el mundo. ¿Y lo cambió? Amén. Él cambió nuestro mundo, cambió nuestra vida. Ella tiene un plan. No es que Dios está pensando en un plan o está contando ya ideas de qué hacer con el mundo. Él ya definió el propósito del mundo y en qué va a terminar el mundo. ¿Verdad? Todos sabemos eso. Existe un Génesis y existe un Apocalipsis. Existe un inicio y un final y ya está determinado. La historia ya está determinada. Lo que Dios está esperando es que las personas le conozcan. Todos los que tienen la oportunidad le conozcan. Pero Jesús, regresando a lo que estamos hablando, es la palabra encarnada. Jesús vino a alumbrar a todo hombre, vino a salvarnos. Ese es el plan, ese es el propósito, ese es el verbo, esa es la acción que Jesús vino a hacer. Vino a salvar, vino a salvarnos, nos ha salvado a nosotros, amén. Pero necesita, también las demás personas necesitan ser salvadas. Jesús es la palabra de salvación. De Él se trata todo. La Biblia, todo se centra en Él. El Antiguo Testamento lo declara y el Nuevo Testamento cumple lo que dice el Antiguo Testamento. Y el final es la segunda venida. Esa es la historia. Esa es la historia en la cual nosotros vivimos. Muchas veces vemos películas de superhéroes y pensamos, o en un momento cuando éramos más jóvenes, pensábamos, qué bonito sería, ¿verdad?, que eso fuera verdad. Pero en realidad vivimos en una historia parecida, donde hay una persona, donde hay un hombre que va a salvarnos y que nos va a llevar a un lugar mejor, ¿verdad? En los últimos momentos de, mayormente, toda película de superhéroes, hay caos, ¿verdad? Hay, digamos, destrucción, todo eso, y luego viene ya el final feliz que todos esperan en una película. Y eso es lo que va a pasar. En la realidad, eso va a pasar. Al final va a haber mucha destrucción, va a haber juicio, va a haber lo que dice la Biblia y va a haber un final feliz, donde todos estaremos con nuestro Padre. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Gloria a Dios. Jesús vino a sacar a la humanidad de las tinieblas y Jesús nos hace una invitación: arrepiéntete y vuelve a Dios. Juan 12, del 46 al 48. Juan capítulo 12, del 46 al 48. Letras rojitas. Jesús. Yo, ¿qué dice yo? La luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Muy bien. Versículo 46, Jesús está diciendo: yo soy la luz. Y nos está también dando a entender que todo lo que existe alrededor de nosotros es tinieblas. Lo que está alrededor de nosotros permanece en tinieblas, pero Jesús no quiere que ese estado sea permanente, sino que quiere sacarlos de las tinieblas a su luz. Amén. Después dice: que oye mis palabras, no las guarda. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesús es el Salvador. El que va a juzgar en el día final es el Padre, pero el Padre no va a juzgar por lo que Él piensa, sino por lo que dice la palabra. Jesús está haciendo una diferencia en eso. Está diciendo: yo he venido a salvarlos. Si no aceptan mi salvación, entonces serán juzgados por el Padre. ¿Ok? Porque el Evangelio, también no nos equivoquemos en eso, el Evangelio no solamente es amor de Dios, sino que también el Evangelio es juicio. Es saber que si nosotros no aceptamos a Jesús, a Dios, va a haber condenación. El que rechaza o no recibe mis palabras tiene quien le juzgue las palabras que he hablado, ella le juzgará el día postrero. La misma Biblia. Entonces, encontramos en la Biblia palabra de justicia, de vida y de salvación. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar, es empezar a buscar a Dios a través de su palabra. Tal vez sí oramos, tal vez servimos aquí en la iglesia, pero tiene que haber un crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios, a través de que nosotros busquemos la palabra de Dios. Les dije la vez pasada que en el día tal vez tenemos muchos quehaceres, pero tenemos que buscar un momento para estudiar la palabra, porque es el beneficio principalmente para nosotros. El beneficio no es para tu líder ni para tu pastor, sino que el beneficio es para ti. Dios tiene un plan, un propósito para lo cual te ha enviado, y ese plan se va a cumplir conforme nosotros también pongamos de nuestra parte. Amén. En otras palabras, Dios quiere promocionarte, quiere llevarte a otro nivel. Amén. Y si lo comparamos en la vida laboral, ¿qué hace uno para ascender? Para que lo promocionen en el trabajo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que colaborar, tiene que hacer lo necesario, tiene que poner de su parte para ganarse ese puesto. Sin embargo, aquí no tenemos que ganarnos nada. Dios quiere hacerlo, quiere regalarnos. Cada promesa que está en la Biblia es un regalo para nosotros. Es algo que está a disposición, pero nosotros tenemos que aprovechar.